Mi nombre es Capitana Sofía Vega, Guardia Civil, desplegada bajo el mando de la OTAN en la frontera con Portugal durante el invierno que casi nos quiebra. Si nunca has estado bajo un viento de -8 grados Celsius intentando mantener un convoy en movimiento a través de aguanieve y hielo negro, no puedes imaginar lo que se siente la fría disciplina. Quema. Adormece. Pone a prueba la línea entre el deber y la compasión. Esa mañana pensé que estaba siguiendo órdenes. Al anochecer, me di cuenta de que había arriesgado mi carrera por un solo acto de decencia. Estábamos en la última etapa de un convoy humanitario de 110 kilómetros, camiones cargados de mantas, medicinas y comida enlatada para campos de refugiados cerca de Ourense. Las carreteras eran un desastre de nieve y barro. Mis agentes estaban exhaustos, con las caras rojas por el viento, las manos ampolladas dentro de guantes congelados. El mando nos había radiado 2 veces, sin paradas. Mantengan el convoy en movimiento. La actividad de contrabandistas sigue siendo una preocupación. Gente desesperada, tiempos desesperados. Pero entonces los vi. Una mujer y un niño, quizás de 6 años, parados en el arcén cerca de una valla rota. El abrigo del niño parecía 2 tallas demasiado grande. El pañuelo de la mujer estaba congelado y rígido. No estaban saludando ni gritando, solo estaban quietos como si ya hubieran aceptado lo que viniera. Mi conductor, el cabo David Muñoz, murmuró: «Señora, no podemos parar». No dije nada por un largo momento. La radio crepitó de nuevo. Otra advertencia sobre límites de combustible y luz diurna. Conocía la regla: no se detiene un convoy por civiles. Cada minuto cuenta. Pero la imagen de ese niño. Algo en sus ojos grandes y vidriosos, como si no esperara que nadie ayudara. Golpeé el lateral de mi micrófono del casco. «Detente». Muñoz me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Capitana, con respeto». «Detente». Redujimos la velocidad hasta casi detenernos. Los neumáticos se clavaron en el hielo. Salí, mis botas crujiendo en la nieve. El aire me golpeó la cara como cristales rotos. Caminé hacia ellos, sosteniendo una de mis raciones, la última que me quedaba. La mujer intentó hablar, pero sus labios apenas se movían. El español no era su idioma. El hambre y el frío le habían quitado la voz. Solo señaló al niño, luego a su estómago. No pensé. Simplemente abrí la bolsa y se la entregué. «Come esto», dije suavemente y despacio. El niño parpadeó inseguro hasta que su madre asintió. Empezó a comer con manos pequeñas y temblorosas. Detrás de mí Muñoz siseó: «Capitana, aquí somos blancos fáciles». «Lo sé», dije. «Solo un minuto más». La mujer me tomó la mano. Su piel estaba como hielo, temblando, pero su agarre era firme. No dijo una palabra, solo me miró y asintió levemente. Nunca olvidaré esa mirada. No era gratitud. Era algo más profundo. Reconocimiento. Quizás un reconocimiento humano en un lugar que había olvidado la calidez. Me puse el guante de nuevo y me alejé. «Mantente cerca de la línea de árboles», le dije sabiendo que no podía entender, pero esperando que sintiera el tono. Luego hice una señal a Muñoz para que avanzara. El vehículo rugió de nuevo, y la nieve se tragó sus figuras mientras avanzábamos. Esa noche en el campamento, los demás bromearon sobre cómo finalmente me había vuelto blanda. Muñoz presentó su informe sin mencionar la parada, pero la noticia viaja rápido en una unidad unida. Mi teniente me apartó. «Capitana, conoce la orden permanente. ¿Quiere que el mando le regañe por hacérsela a Florence Nightingale?» Me encogí de hombros. «Si preguntan, lo asumiré». Él negó con la cabeza. «Eres una de las buenas, Vega. No dejes que eso te mate». Esa noche no pude dormir. El viento arañaba la tienda como algo vivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de ese niño y el asentimiento silencioso de la mujer. Me dije a mí misma que había hecho lo correcto, pero en el fondo correcto es una palabra escurridiza. 2 días después, llegó una nueva orden. El mando estaba investigando infracciones del protocolo de convoy. Alguien había informado de una parada no programada. Mi nombre estaba en la lista.
Esperaba una reprimenda, quizás una degradación. Ensayé mi disculpa, decidí que lo diría directamente, señor, no podía dejar a un niño congelándose. La Guardia Civil vive de su honor, después de todo. Pero cuando el ayudante del general de división Martín llegó a mi tienda, no mencionó el castigo. El general quiere verla en persona, dijo. Mañana a las 8. Sentí que se me encogía el estómago. Los generales no perdían el tiempo con capitanes a menos que algo serio o extraño estuviera a punto de suceder. Esa noche planché mi uniforme hasta que las costuras podían cortar papel. Pulí mis botas, revisé mis galones, repasé todos los escenarios posibles. Quizás me reasignaban. Quizás querían hacer un ejemplo de mí. Al amanecer miré el patio del convoy, filas de camiones, lonas cubiertas de escarcha, hombres y mujeres moviéndose como fantasmas a través del vapor. El frío ya no picaba. Simplemente se asentaba profundamente en los huesos. Pensé en esa mujer y ese niño en algún lugar, quizás vivos porque yo había roto las reglas. Susurré una oración en silencio que no había dicho en años, Señor, que ese pequeño acto signifique algo. Cuando me presenté en el cuartel general, el guardia de la puerta me saludó rígidamente. Capitana Vega, el general Martín la espera. Entré, mi corazón latiendo como disparos de rifle en mi pecho. El edificio del cuartel general era un antiguo bloque administrativo español que la OTAN había convertido en oficinas de mando. Los radiadores traqueteaban como si tosieran fantasmas, y el pasillo olía levemente a diésel y café quemado. Cada pisada resonaba demasiado fuerte y sentía que el sonido por sí solo podría revelar todo lo que había hecho. El ayudante del general de división Martín, un teniente delgado con un uniforme impecable, me condujo por el pasillo. Es temprano, capitana, dijo en voz baja. El general aprecia la puntualidad. Intenté sonreír, pero mi mandíbula se sentía bloqueada. Sí, teniente. Se detuvo ante una puerta de acero, golpeó 2 veces y luego la abrió. Capitana Sofía Vega, señor, que pase. La voz que respondió era firme, tranquila y demasiado serena. Entré en la oficina y saludé enérgicamente. La habitación estaba más cálida que afuera, pero mis manos aún temblaban detrás de mi espalda. Martín estaba de pie detrás de un simple escritorio de madera, sin medallas a la vista, sin fotos familiares, solo mapas, despachos y el tenue zumbido de un calefactor. Era alto, de unos 50 años, el tipo de hombre cuya presencia llenaba una habitación incluso cuando no decía nada. A sus órdenes, capitana, dijo. Por favor, siéntese. Me senté. Mi pulso era como una línea de tambores bajo mi cuello. El general miró una carpeta en su escritorio. Convoy 17, hace 2 semanas. Ruta Delta Kilo. Se detuvo por civiles. Sí, señor. ¿Es consciente de que eso es una violación directa del protocolo de convoy de la OTAN? Sí, señor. Me estudió, no enojado, solo buscando. ¿Por qué? Ahí estaba. La pregunta que había estado repitiendo en mi cabeza desde esa noche. Podría haber dado la respuesta segura, una falta de comunicación, mala visibilidad, alguna excusa conveniente, pero no lo hice. ¿Por qué, señor? Dije lentamente, había una mujer y un niño. Se estaban congelando. Me quedaba un paquete de raciones. Se lo di a ellos. No parpadeó. Puso en peligro el convoy por un paquete de raciones. No puse en peligro nada, señor. Nos detuvimos menos de 1 minuto. Mi equipo estaba alerta. Nadie sufrió ningún daño. Martín se reclinó en su silla, juntó las manos. Capitana Vega, es usted una buena oficial. Su expediente muestra disciplina, coherencia y buen juicio. Pero con uniforme la compasión puede matar a la gente. Lo miré directamente a los ojos. Entendido, señor. Pero me uní para servir, no para dar la espalda a la gente que se muere de frío en la nieve. El silencio se prolongó. En algún lugar del pasillo, una máquina de escribir tecleaba como un reloj. Luego, inesperadamente, sonrió apenas. Suena a como yo hace 20 años. Eso me sobresaltó. Señor. Afganistán, dijo. Invierno del 99.
Mi jefe de equipo le dio sus guantes a un niño local después de una tormenta de arena. Perdió 2 dedos por congelación esa noche. Nunca se quejó. Dijo que valió la pena. No supe qué decir. Martín cerró la carpeta. No será castigada, capitana, pero tenga cuidado con lo que cree que es el heroísmo aquí. Rara vez es limpio. Sí, señor. Asintió hacia la puerta. Está despedida. Me puse de pie, saludé, me di la vuelta para irme. Antes de llegar a la puerta, dijo en voz baja, una cosa más. ¿Dónde se detuvo exactamente? Cerca de la valla este, 2 kilómetros después del puesto de control Charlie, señor. Lo anotó sin mirarme todavía. Gracias. Salí de la oficina sintiéndome más ligera, pero también inquieta. ¿Por qué anotaba el lugar exacto? Quizás solo estaba verificando informes, pero algo en su tono, medido y deliberado, me dijo que no había terminado. Afuera, Muñoz estaba esperando cerca de los camiones, resoplando en sus guantes. ¿Y bien, le ha echado una bronca? No exactamente, dije. Preguntó por la ubicación. Muñoz frunció el ceño. Qué raro. Sí. El resto del día se hizo largo. La nieve había amainado, pero el frío no. Me volqué en el trabajo de logística, informes de combustible, recuento de raciones, registros de mantenimiento, cualquier cosa para evitar pensar. Aún así, cada vez que miraba hacia la línea de árboles más allá de la base, veía un destello del pañuelo de esa mujer en mi mente. Esa noche me senté fuera del barracón bajo una luz naranja opaca, bebiendo café instantáneo que sabía a óxido. El sargento Pérez se unió a mí, encendiendo un cigarrillo. Me enteré de que el general la llamó, dijo. Sí, mal. No, solo extraño. Pérez exhaló humo. Hizo lo correcto, capitana. Algunos de nosotros olvidamos lo que eso significa. Miré las estrellas tenues a través de la neblina. Quizás, pero el mando no siempre está de acuerdo. Él sonrió. El mando son solo personas con escritorios más grandes, eso no los hace estar en lo cierto. Nos sentamos un rato sin hablar. El frío se metió en mi uniforme. En algún lugar de la oscuridad, un generador se puso en marcha. 2 días después llegó un correo electrónico, el mando de la OTAN anuncia la llegada de invitados distinguidos. Seguridad reforzada. Todos los oficiales en espera. No le di importancia. Los diplomáticos iban y venían todo el tiempo. Pero cuando mi nombre apareció de nuevo en la lista de la mañana con una nota, reportarse al cuartel general a las 9, sentí ese mismo peso en el estómago. ¿Qué pasa, Muñoz?, preguntó mientras me ajustaba el cuello. Ni idea, dije. Quizás finalmente decidieron qué hacer conmigo. Él sonrió. Si están dando medallas por alimentar a civiles, quizás yo también debería haberme detenido. No lo digas en voz alta. Cuando volví al cuartel general esa mañana, el mismo teniente me saludó. El general Martín la espera, capitana, y dudó. Hoy tenemos visitas. ¿Visitas? Solo asintió hacia la puerta. Ya verá. Dentro, las voces murmuraban. Un niño rió agudo y suave, tan fuera de lugar que me hizo temblar el corazón. Me quedé inmóvil en el pasillo con la mano en el marco de la puerta. Ese sonido no pertenecía allí. No en un puesto de mando construido sobre acero y silencio. Capitana Vega, la voz del general me llamó desde adentro tranquila y medida. Entré. Entré en la oficina y por un segundo no reconocí el espacio. Los mapas habían desaparecido de la pared, reemplazados por un solo estandarte azul de la OTAN. Una cafetera humeaba suavemente en la mesa auxiliar. Y de pie junto al general de división Martín estaba una mujer con un pañuelo alrededor del cuello y un niño pequeño aferrado a su abrigo. El mundo pareció reducirse a un punto. Mi visión se estrechó. Ese pañuelo, esos ojos, ese niño. Se me secó la boca. Apenas logré saludar. Capitana Sofía Vega, a sus órdenes, señor. La voz del general era firme. A sus órdenes, capitana. Se volvió hacia la mujer, su tono se suavizó de una manera que no había oído antes. Mi querida, esta es la oficial de la que le hablé.
Ella me sonrió débilmente, nerviosamente, y luego dijo algo en polaco. El niño asomó la cabeza por detrás de ella y saludó. Me quedé congelada, sin saber si esto era un sueño o alguna extraña trampa. Mis pensamientos se atropellaban. ¿Cómo podía estar ella aquí? ¿Por qué con él? ¿Estaba en problemas? El general nos miró a los dos. Capitana, le debo una explicación. Hizo un gesto hacia las sillas. Me senté con cuidado, todos mis músculos tensos. Mi esposa, comenzó, forma parte de un equipo humanitario de la OTAN con base cerca de nuestras rutas de convoy. Hace 2 semanas, ella y su vehículo de escolta se separaron en la tormenta. Las comunicaciones se cayeron. Asumimos lo peor. Hizo una pausa. Su voz se entrecortó ligeramente antes de continuar. Estuvieron varados durante casi 36 horas en ese frío. Se me cortó la respiración. Ella me dijo que alguien se detuvo. Una agente de la Guardia Civil le dio comida a ella y a mi hijo cuando todos los demás pasaron de largo. Miré a la mujer de nuevo. Ella asintió lentamente, los ojos brillantes. Usted, susurró con un fuerte acento. ¿Usted da comida a mi niño? Tragué saliva. Sí, señora. Yo no sabía quién era usted. Los labios del general se torcieron en una media sonrisa, medio incredulidad. Eso es lo que lo hace importante, capitana. Él le tomó la mano a su esposa. Ella no me lo dijo de inmediato. Quería encontrarla ella misma para darle las gracias. Le dije que la Guardia Civil no hace esto por gratitud. No supe qué decir. Mis manos temblaban en mi regazo. Señor, logré decir. Solo estaba haciendo lo que cualquiera. Él me interrumpió suavemente. No, capitana. Usted hizo lo que la mayoría no haría, y me he estado preguntando qué dice eso del resto de nosotros. La habitación se quedó en silencio. El sonido de las pequeñas botas del niño arrastrándose por el suelo llenó el espacio. Él dio un paso adelante y me entregó algo, un pequeño envoltorio de chocolate arrugado. Él lo guarda, dijo la mujer suavemente. Desde ese día, él dice, el soldado le dio esperanza. Eso fue todo. Se me cerró la garganta. Tomé el envoltorio con cuidado como si fuera una medalla. El general se aclaró la garganta, tratando de recomponer su compostura de mando. Capitana Vega, no solo alimentó a mi familia. Me recordó que las regulaciones no significan nada sin humanidad detrás de ellas. Lideramos mejor cuando recordamos por qué lideramos. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Gracias, señor. Solo hice lo que sentí que era correcto. Él sonrió levemente. Ese es el tipo de instinto que este cuerpo no puede entrenar, pero que necesita desesperadamente. Luego su tono cambió, tranquilo, pensativo. Usted arriesgó una reprimenda por compasión. Eso es raro. He estado sepultado en reglas el tiempo suficiente como para olvidar cómo se ve eso. El niño tiró de la manga de su madre y susurró algo. Ella asintió y ambos retrocedieron. El general se puso de pie y se enderezó el uniforme. Capitana Vega, quiero ofrecerle algo. No, una medalla. Hizo un gesto hacia la puerta. Camine conmigo. Caminamos por el pasillo. El aire olía ligeramente a combustible de avión de la pista cercana. Habló mientras caminábamos, su voz baja. Cuando tenía su edad, pensé que el liderazgo significaba nunca mostrar debilidad. Que la compasión te hacía blando. Luego mi esposa desapareció y me di cuenta de que es lo único que importa. Se detuvo cerca de una ventana que daba al parque de vehículos. Esos camiones, esos hombres ahí fuera, olvidarán la mitad de lo que les ordenamos, pero recordarán cada acto de decencia que vean de un superior. Asentí. Sí, señor. Se volvió hacia mí. No olvidaré esto, capitana. No porque salvó a mi familia, sino porque me recordó lo que la palabra Guardia Civil aún representa. No confiaba en mi voz lo suficiente como para responder. Solo saludé. Él me devolvió el saludo, nítido y silencioso. Cuando salí del cuartel general, el frío me mordió las mejillas, pero ya no se sentía cruel.
Muñoz estaba apoyado contra el vehículo, mascando un chicle. ¿Y bien?, preguntó. Exhalé lentamente. Digamos que la compasión ya no está fuera de los registros. Él sonrió. Entonces no debería decirle a nadie que la ascendieron a santa. Todavía no. Reímos, pero mi pecho se sentía apretado con algo más profundo que el alivio. Era gratitud quizás, o humildad. El tipo de sentimiento del que no se habla en el cuerpo porque las palabras no pueden expresarlo. Esa noche me acosté en mi catre mirando el techo de la tienda, escuchando el zumbido de los calefactores. Por primera vez en semanas dormí sin soñar con nieve o culpa. Cuando me desperté antes del amanecer, había escarcha en los bordes de mi manta y la luz del sol se colaba por la lona. Encontré el pequeño envoltorio de chocolate todavía en mi bolsillo. Lo aplasté y lo guardé dentro de mi diario. Todavía no lo sabía, pero ese pequeño trozo de papel de aluminio significaría más para mí que cualquier condecoración que el cuerpo pudiera darme. Pasaron 2 semanas antes de que volviera a ver al general de división Martín. El ritmo de la misión se aceleró y nuestros horarios de convoy se duplicaron. La nieve se había convertido en una llovizna constante, embarrada, gris, interminable. Pensé que el incidente había quedado atrás. Quizás el general había dicho lo que tenía que decir y todos seguiríamos adelante. Luego llegaron las órdenes. Todos los oficiales superiores presentarse en el hangar principal para una sesión informativa formal. Uniformes de gala requeridos. Los uniformes de gala con ese clima se sentían crueles, pero las órdenes eran órdenes. El aire olía a metal mojado mientras me abotonaba el abrigo, pulía mis zapatos y me arreglaba los galones. El espejo del lavadero del barracón mostraba una cara que parecía más vieja que hace un mes. Los ojos ya no se inmutaban. Quizás habían aprendido a esperar la sorpresa. El hangar estaba despejado. El suelo barrido. Filas de sillas frente a un escenario improvisado cubierto con banderas de la OTAN. Tomé asiento cerca de la parte trasera con los otros capitanes. Muñoz me lanzó una mirada rápida, medio burlona, medio orgullosa. El general entró entre aplausos educados. No era un hombre que disfrutara de la ceremonia, pero esa mañana transmitía una cierta calma, una calidez que no había visto antes. A su lado estaba la misma mujer de aquella carretera helada. Llevaba un abrigo gris pulcro, el pelo recogido y la más leve de las sonrisas en los labios. Su hijo, ahora con un suéter de lana limpio, estaba sentado en silencio en una silla cerca del podio. Sentí que el aire se me agotaba en los pulmones. Martín comenzó a hablar. Hace 2 semanas, durante una fuerte tormenta, un convoy de la OTAN bajo mi mando se enfrentó a condiciones imposibles. Uno de nuestros oficiales tomó una decisión, una que rompió el reglamento pero que preservó algo más importante, la humanidad. Me removí incómoda. Los capitanes miraron a su alrededor. Nadie dijo mi nombre, pero sabía hacia dónde iba esto. Capitana Vega, dijo de repente al frente y al centro. Todas las cabezas se giraron. Mis piernas se sentían como si pertenecieran a otra persona. Mientras me levantaba y avanzaba, el general me indicó que me pusiera a su lado. Esta oficial, continuó, me recordó a mí y a todos nosotros que la compasión no es debilidad. Es fortaleza en su forma más pura. Se volvió hacia la mujer a su lado. Capitana Vega, creo que ya conoce a mi esposa. La sala se quedó inmóvil y por un instante nadie respiró. La mujer sonrió suavemente. Nos encontramos antes, dijo en un español con acento. Nieve, frío, usted da comida. Se me cerró la garganta. Sí, señora. Lo recuerdo. Martín me miró con un orgullo silencioso. Usted no sabía quién era ella cuando la ayudó. Eso es lo que hace que esto valga más que cualquier condecoración. Hizo un gesto a un ayudante que se adelantó con un pequeño estuche. Dentro había una medalla de plata, no por valor, no por combate, sino por servicio humanitario. Él mismo me la prendió por encima del bolsillo izquierdo del pecho. Al retroceder, dijo en voz baja, que solo yo pude oír, usted salvó a mi familia, capitana. Pero también salvó una parte de mí que había olvidado. Intenté responder, pero mi voz se atascó. Todo lo que logré decir fue, gracias, señor. Él sonrió apenas. Le presento a mi esposa.
La multitud rió suavemente no por humor, sino por liberación. La tensión se disolvió como la escarcha bajo el sol. Su esposa se adelantó, me estrechó la mano y dijo: «Usted me recuerda porque la gente buena lleva ese uniforme». No recuerdo el resto de la ceremonia con claridad. Los aplausos se difuminaron en el zumbido de los calefactores, las caras se mezclaron. Pero sí recuerdo a su hijo cómo se mantuvo erguido, con la mano sobre el corazón mientras sonaba el himno. Más tarde, mientras la gente se mezclaba, el general me alcanzó cerca de la mesa del café. «Capitana», dijo en voz baja. «¿Alguna vez se pregunta qué recordará de todo esto dentro de 10 años?» Pensé por un momento. Probablemente el frío. Él se rió. Recordará más que eso. Recordará la expresión de la cara de alguien cuando le dio esperanza. Se dio la vuelta antes de que pudiera responder, uniéndose a su esposa y a su hijo. Al verlos juntos, la forma en que su mano descansaba ligeramente sobre el hombro del niño, me di cuenta de que mi pequeño acto había repercutido de maneras que nunca comprendería. Muñoz apareció a mi lado sosteniendo 2 vasos de papel. Le acaba de poner una medalla a un general de división. ¿Se siente más alta? Quizás un poco, dije. Él sonrió. Bueno, señora, la próxima vez que rompa las reglas, recuérdeme que esté cerca. Podría contagiárseme algo. Me reí suavemente. No cuentes con ello. Afuera, la llovizna se había convertido de nuevo en ligeros copos de nieve que caían perezosamente sobre el asfalto. Salí, dejando que el frío me picara las mejillas. En algún lugar a lo lejos, un motor de transporte zumbó. El metal se sentía pesado en mi pecho. No por su peso, sino por lo que significaba. No se trataba de reconocimiento. Se trataba del recordatorio de que en un mundo entrenado para el conflicto, la amabilidad todavía tenía un lugar. Miré mis manos enguantadas, recordando aquel momento helado en la carretera, el apretón de manos silencioso que lo había cambiado todo. Y por primera vez desde que había llegado a Portugal, sonreí sin dudarlo. Después de la ceremonia, las cosas volvieron a su ritmo rutinario. Convoys, informes, mañanas heladas, café que sabía a agua de radiador, pero nada se sentía realmente igual. La noticia de la medalla se extendió rápidamente y con ella llegaron asentimientos silenciosos en el comedor, pequeñas sonrisas de gente que apenas conocía. Los guardias civiles no se desahogaban con los sentimientos, pero se podía sentir el respeto cambiar como una corriente. Aún así, una extraña inquietud permaneció conmigo. Cuando me acostaba en mi catre por la noche seguía pensando en las palabras del general, en cómo la amabilidad le había recordado lo que significaba el liderazgo. Era humillante pero también incómodo. No había hecho nada grandioso. Solo me había detenido. ¿Por qué esa simple decisión se sentía más pesada que las misiones de combate que había sobrevivido? Quizás porque me obligaba a mirarme a mí misma, no el rango, no los galones, sino la persona debajo del uniforme. Una noche, mientras regresaba del parque de vehículos, oí una voz detrás de mí. «Capitana Vega». Era la esposa del general, Ana. Estaba junto a un jeep, con el abrigo abotonado hasta la barbilla. El aire volvía a oler a nieve. «Señora», dije saludando por instinto. Ella rió suavemente. «Por favor, no salude. No soy oficial». «Hábito, señora». Ella sonrió y me indicó que caminara con ella. «Quiero darle las gracias de nuevo, como es debido». «No tiene por qué, señora. Solo hice lo que cualquiera debería haber hecho». Ella negó con la cabeza. «No. Muchos nos vieron. Nadie se detuvo. Usted sí. Usted arriesgó las reglas por unos extraños. Mi hijo habla de usted todos los días. Les dice a la gente que la Guardia Civil compartió su comida». No supe cómo responder. Los cumplidos eran más difíciles de manejar que las órdenes. «Mealegra que ambos estén a salvo», logré decir. Ella asintió lentamente. «Cuando mi marido me dijo quién era usted, lloré. No porque sea un hombre poderoso. Porque veo lo que el buen poder puede hacer cuando se encuentra con un buen corazón». Sus palabras llegaron más profundo de lo que ella sabía. Caminamos en silencio un rato, las botas crujiendo en la nieve. Se detuvo en el borde de la valla del recinto y se volvió hacia mí.
En la guerra, a veces la gente olvida ser humana. Usted no lo olvidó. Me ofreció la mano de nuevo. El mismo apretón de mano silencioso, solo que esta vez no era desesperado ni frío. Era cálido, vivo. Cuando se fue, me quedé allí un largo momento observándola caminar hacia las luces de la tienda de mando. Por primera vez me di cuenta de que ya no me sentía culpable. Me sentía centrada. A la mañana siguiente el general Martín me llamó de nuevo a su oficina. Capitana Vega, dijo señalando una silla. He estado revisando sus informes de campo. Ha demostrado un juicio excepcional bajo estrés. Gracias, señor. Me estudió por un momento. Me gustaría que se hiciera cargo de la coordinación logística de la próxima columna de ayuda de la OTAN. Es un puesto de liderazgo. Más responsabilidad, menos sueño. Parpadeé. Señor, ¿está seguro? Él sonrió levemente. Ha demostrado que puede equilibrar la dureza y la disciplina. Eso es más raro de lo que cree. Acepté la asignación aunque sabía que significaría más horas y noches más frías. Algo en mí quería demostrarme digna de esa confianza. Más tarde esa semana, mientras reorganizaba los manifiestos de suministro, encontré una vieja carta de campo en mi equipo, una nota a medio escribir a mi padre que había comenzado hacía meses y nunca había terminado. Papá había servido 30 años en la Guardia Civil antes de retirarse. No habíamos hablado mucho últimamente. Siempre había creído que la emoción era una desventaja. Lidera con la cabeza, no con el corazón, solía decir. El corazón te hace daño. Miré la página en blanco, pensé en esa mujer y su hijo, y comencé a escribir. Papá, una vez me dijiste que la misericordia no tiene cabida en el mando. Pensé que tenías razón hasta Portugal. Aprendí que el liderazgo no se trata de poder. Se trata de recordar a las personas. Quizás finalmente entiendo lo que querías decir sobre el honor. No son las medallas. Es lo que haces cuando nadie lo sabrá. La firmé, la sellé y la metí en la bolsa de correo saliente. Días después, mientras nos preparábamos para otra misión, noté al general observando a las tropas cargar camiones. Su hijo estaba a su lado con las pequeñas manos metidas en los bolsillos de su abrigo. Martín me miró y asintió levemente. No el tipo de asentimiento entre un superior y un subordinado, sino entre iguales que habían compartido algo tácito. Esa noche el viento regresó, aullando por las grietas de la tienda. Me senté junto al calefactor, mirando la medalla prendida dentro de mi diario. Nunca la volví a usar. No se sentía como algo para exhibir. Se sentía como un recordatorio para seguir siendo humana en una profesión que intentaba limar la humanidad de uno. Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, suave y paciente. Cerré los ojos y escuché cómo se asentaba sobre la lona, el mismo ritmo que la respiración. En el silencio pensé en todo lo que había sucedido, la tormenta, el apretón de manos, la reunión en el hangar, y me di cuenta de que no se trataba de reconocimiento. Se trataba de volver a algo simple y atemporal. La decencia. Lo que mi padre había intentado enseñarme a su manera rígida. Lo que unía a cada buen guardia civil a algo más grande que las órdenes. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, escribí en mi diario, no como oficial, sino como persona tratando de seguir siendo digna de esa palabra. La furgoneta de correo llegó una semana después, levantando barro y nieve medio derretida al entrar en el campamento. Era el tipo de mañana en la que la niebla se negaba a disiparse, y cada sonido se sentía amortiguado por el frío. Los guardias civiles se reunieron como niños alrededor de un árbol de Navidad mientras el empleado entregaba los sobres. No esperaba nada, pero ahí estaba un sobre con la letra inclinada de mi padre, sellado desde su casa en el sur de España. Me quedé allí mucho tiempo antes de abrirlo. Papá no era de muchas palabras y las cartas de él solían contener unas pocas líneas sobre el tiempo. Una historia sobre cómo arreglaba su viejo coche y quizás una nota sobre mantener la barbilla alta. Esta era diferente. Sofía, recibí tu carta. La leí 2 veces. No pensé que vería el día en que cuestionarías las órdenes y aún así me sentiría orgulloso de ello. Cuando yo tenía tu edad, seguí todas las reglas al pie de la letra. Perdí buenos hombres haciéndolo. Pensé que la disciplina era lo único que nos mantenía vivos.
Quizás me equivoqué. Quizás fue la decencia. Lo mismo que tú descubriste ahí fuera en el frío. Solía decirte que el corazón te hace daño. La verdad es que el corazón es lo que me ayudó a superar 30 años en el cuerpo. Solo me llevó toda una vida admitirlo. Hiciste lo correcto, hija. Papá. La leí 3 veces. Las palabras se difuminaron un poco por los bordes. Luego doblé la carta cuidadosamente y la metí dentro de mi diario, justo al lado de la medalla y el envoltorio de chocolate. Esa noche el cielo se despejó por primera vez en semanas. La luna colgaba sobre el campamento como un ojo vigilante. Salí y dejé que el aire me picara la piel y pensé en mi padre sentado en su sillón reclinable en casa, probablemente viendo algún documental con una cerveza fría. No habíamos hablado bien en años. 2 guardias civiles demasiado tercos para encontrar un punto intermedio. Pero ahora, a través de un océano y toda una vida de silencio, sentía que finalmente nos habíamos saludado desde la distancia. A la mañana siguiente el general me encontró junto al depósito de combustible. «Buenos días, capitana», dijo. «Buenos días, señor». Me miró por un segundo y luego dijo, «¿Ha tenido noticias de casa?» Parpadeé. «Sí, señor». «¿Cómo lo sabe?» Él sonrió. Cuando los guardias civiles reciben correo, sus caras cambian. No hace falta ser psicólogo. Me reí suavemente. Mi padre está orgulloso. Creo que eso es nuevo. Bien. Eso también es raro. Hizo una pausa. Debería aferrarse a eso. El orgullo de un padre significa más que 1000 saludos. Asentí. Sí, señor. Desvió la mirada hacia la fila de convoys que se formaba en la puerta. Sabe, Vega, la mayoría de la gente piensa que el mando se trata de control. No lo es. Se trata de administración. Usted me recordó eso. Gracias, señor. No me dé las gracias. Solo siga liderando como lo hace. En voz baja. Se alejó con su hijo que iba detrás de él, llevando una pequeña bandera de la OTAN en la mano. Esa tarde, tuve un descanso entre las sesiones informativas. Salí a caminar fuera del perímetro por la misma ruta que una vez había tomado nuestro convoy. La carretera estaba más tranquila ahora. La nieve se había derretido en finos arroyos que goteaban hacia los campos. Encontré la valla rota donde me había detenido ese día. Las huellas habían desaparecido, pero el lugar todavía se sentía vivo. Me arrodillé, quité la tierra y susurré, «Ahora estás a salvo». Una ráfaga de viento se movió entre los árboles, fría pero suave. Me quedé un momento más antes de regresar a la base. Más tarde esa semana, nuestra rotación estaba programada para terminar. Regresaríamos a casa en un mes. Empaqué mis pocas cosas, fotos, cartas del diario, y volví a mirar la medalla. Pensé en enviársela a papá por correo, pero algo me dijo que la guardara. No era realmente una condecoración. Era un recordatorio de quién quería seguir siendo. Esa noche Muñoz se acercó a mi tienda. «Me he enterado de que pronto regresa a casa», dijo. «Sí, parece que sí». Él sonrió. «¿Va a echar de menos toda esta nieve? Tanto como echo de menos las raciones de campaña». Él se rió. «Sabe, capitana, todavía les cuento a los nuevos la historia, la de la señora y su hijo». Levanté una ceja. ¿Lo hace? Sí. Les enseña que las órdenes son importantes, pero también lo es el instinto. Creo que es una lección que vale la pena mantener viva. Sonreí. Se está convirtiendo en un filósofo, Muñoz. No se lo cuente a los demás, arruinaría mi reputación. Compartimos una risa que duró más de lo habitual, como si ambos supiéramos que nos acercábamos al final de algo que nunca olvidaríamos. Esa noche, antes de apagar las luces, abrí mi diario una última vez. Deslicé la carta de papá junto al envoltorio de chocolate y la medalla. 3 trozos de metal, papel y aluminio, pero de alguna manera llevaban el peso de todo lo que había aprendido. Escribí una última línea debajo de ellos: «El honor no es lo que la gente te da, es lo que mantienes vivo cuando nadie mira». Luego cerré el diario y dejé que el silencio se apoderara de mí. El frío seguía ahí, pero ya no se sentía cruel.
Simplemente se sentía honesto. El día que volamos a casa, el cielo sobre Portugal era del mismo gris pálido que cuando llegué meses antes. El patio del convoy bullía con el ritmo de la despedida, botas pisando fuerte, camiones al ralentí, hombres gritando por encima de los motores. Todo guardia civil tiene ese momento en que termina el despliegue, cuando el ruido del deber se silencia lo suficiente como para que la memoria se ponga al día. Para mí no sentí orgullo. Sentí gratitud. Observé las banderas de la OTAN ondear por última vez y pensé en la mujer y su hijo. Estaban a salvo en algún lugar, quizás en casa de nuevo, quizás construyendo una nueva vida. La imagen de sus rostros se había suavizado en algo menos inquietante, más como un recordatorio de que las pequeñas amabilidades se extienden más lejos de lo que las órdenes jamás alcanzan. El vuelo de regreso a España fue largo y sin dormir. La cabina olía a lona y metal frío, pero el ambiente era ligero. Muñoz estaba sentado a mi lado con los auriculares puestos, golpeando su bota al ritmo de una canción de fondo que se filtraba débilmente de los auriculares. De vez en cuando me miraba y sonreía como diciendo, lo logramos. Aterrizamos en la base aérea de Torrejón antes del amanecer. El asfalto brillaba bajo los focos y sentí esa extraña y desorientadora calidez de estar en casa, como entrar en una vieja fotografía que ya no encajaba del todo bien. Los informes, los controles médicos, el papeleo, todo se mezcló. Por la tarde me encontré de pie fuera del edificio administrativo con mi mochila al hombro, mirando la bandera de España. El aire olía a pino en lugar de diésel. No me había dado cuenta de cuánto lo había echado de menos. Un sargento de primera me entregó un sobresellado. Capitana Vega, de la Central. Felicidades, señora. Dentro había una invitación, una pequeña ceremonia de reconocimiento en Madrid por el servicio humanitario durante las operaciones de la OTAN. Sin alfombras rojas, sin cámaras de televisión, solo un reconocimiento silencioso. Casi no fui, pero algo en mí quería cerrar el círculo correctamente. 2 semanas después me encontraba en un modesto salón dentro del cuartel general de la Guardia Civil. La sala estaba llena de uniformes familiares y caras que no conocía. En la pared colgaba el lema de la Guardia Civil en negrita, todo por la patria. 3 palabras que había recitado 1000 veces, pero que solo ahora entendía de verdad. El general de división Martín subió al podio. Su voz era clara pero cálida. Estamos aquí hoy para reconocer a una oficial que nos recordó que a veces el liderazgo no se trata de órdenes. Se trata de elegir la humanidad cuando nadie mira. Me indicó que me pusiera a su lado. Lo hice con la espalda recta, tratando de no mostrar lo rápido que latía mi corazón. Miró a la pequeña audiencia y luego a mí. La capitana Sofía Vega hizo lo que la Guardia Civil ha hecho durante generaciones. Vio a alguien necesitado y actuó. Sin dudar, sin calcular, sin pensar en recompensa. Solo el deber moldeado por la compasión. Me prendió una nueva cinta en mi uniforme, sencilla con un borde plateado. Luego me estrechó la mano y dijo, por recordarnos cómo se ve el honor cuando es silencioso. Los aplausos fueron suaves, comedidos, el tipo de aplauso que se siente más como respeto que como ruido. Después, mientras la multitud se dispersaba, la esposa y el hijo de Martín se acercaron. El niño había crecido, su español era más fluido. Me entregó un pequeño dibujo, una figura de un guardia civil de palo junto a un niño pequeño bajo la nieve que caía. Arriba, con letras temblorosas, decía, gracias, heroína. Me agaché para mirarlo a los ojos. Tú eres el héroe, campeón. Tú sobreviviste. Él sonrió tímidamente, luego saludó. Le devolví el saludo, nítido y orgulloso. Más tarde, de pie junto a las ventanas que daban al patio, Martín se unió a mí. ¿Alguna vez piensa en quedarse?, preguntó. Quizás, dije. Pero donde quiera que vaya después, recordaré esto. Todo. Él asintió. Bien. Entonces sé que estaremos en buenas manos. Nos estrechamos la mano por última vez. No quedaban discursos que pronunciar. Esa noche, de vuelta en mi pequeño apartamento en Madrid, deshice el equipaje. La medalla fue a un cajón, con una carta de papá a su lado y el envoltorio de chocolate arrugado guardado de forma segura dentro de mi diario. Encendí una sola vela en la mesa, un hábito que había adquirido en el extranjero, y me senté en silencio escuchando el zumbido de casa.